Decirle que en principio estamos muy de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho de cuál es la situación del sector. De algunas de las cosas que ha dicho usted también estamos de acuerdo con ellas, pero intentaré concretar algunas otras que nos preocupan. Es cierto que cuando uno da un paso atrás y empieza a mirar el marco general de lo que es la situación del sector de la agricultura y de la ganadería también, lo primero que ve es lo que usted decía, esas dos grandes dimensiones a cada lado de los pequeños agricultores que hacen que estos estén trabajando y estén negociando en una condición de clarísima inferioridad. Nosotros creemos que hay que dotar, y citaré ahora un par de herramientas de legislación y de medidas para ayudar a que esos agricultores tengan a partir de ahora una situación de mayor poder, entre otras cosas para evitar lo que decía mi compañero de la Comunidad Valenciana, evitar que se produzcan esos desequilibrios tan grandes entre lo que ellos cobran por lo que están produciendo y lo que finalmente pagamos los consumidores en cualquier mercado o en cualquier hipermercado. Bien, decía también que hablaré de esas dos cosas que nos parecen fundamentales, pero hablaré también de que nos parece que esa situación de los agricultores es un poco una metáfora de lo que pasa hoy en día en nuestro país cuando miramos el ministerio que usted dirige, la agricultura y la PAC que nos viene desde Europa y la cantidad de trabajo ya que no puede hacer el Estado porque depende de las administraciones locales. A veces uno tiene la sensación de que algunos de nuestros agricultores que sí que se están dimensionando correctamente y sí que están creciendo, que están empezando a generar riqueza que empieza a funcionar en distintas comunidades autónomas o en distintas administraciones locales, se encuentran con un problema muy serio a la hora de poner de acuerdo a todos esos entes, y nos parece que el Estado español en este sentido debería tomar las riendas y también en política hidráulica ser más que un mero observador. Yo no utilizaré la palabra policía en sentido peyorativo, a mí me parece que la policía es buena, pero en todo caso sí que la utilizaré porque creo que es garante la policía de seguridad, de mantener un marco estable y también de igualdad, que es otro punto que nos parece muy importante cuando estábamos hablando de políticas hidráulicas. Decía que nos gustaría hablar, en primer lugar, de algo que nos parece fundamental, que es promover la marca España, sin complejos, porque me parece fundamental, señor ministro, reconocer que en este caso, como en muchos otros, el conjunto suma muchísimo más que la suma de sus partes. Estamos atomizando el mensaje. Es complicado que los chinos conozcan algunas de las 17 marcas que estamos comunicando ahora al mundo, y yo creo que es mucho más realista y va a ser muchísimo más efectivo que comuniquemos una sola de una manera más poderosa, con más medios y, repito, sin complejos. Esperaba yo que el Partido Popular me hablara un poquito más acerca de esto y espero que haya sido un simple lapsus, porque le veo reaccionar cuando se lo estoy comentando. En ese sentido, nos gustaría también hablar de que hay que ayudar a esas empresas también que operan en varias comunidades autónomas a que puedan tener un interlocutor único que les facilite la tarea u otra posible solución de la que me gustaría hablar. Bueno, es evidente por la situación económica mundial que pasamos y por la situación, además, política en este país, que yo creo que es más complicada que en nuestro entorno, porque, como escucharán algunos de los ministros del Gobierno, desde Unión, Progreso y Democracia defendemos siempre que no solo nos atenaza una crisis económica, sino que también nos atenaza una crisis política, y que en este país creo que hay algo que también tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la pesca hidráulica y, por supuesto, medio ambiente, que nos afecta a todos. Hay un problema que creo que debemos revisar profundamente todos, y es cuál es el papel de las comunidades autónomas y cuál es el papel de algunas de las transferencias que ha realizado el Estado, y que yo creo que es hora de que recupere, y creo que es hora de que sin complejos aborde la posibilidad de no ser un mero observador en algunas cosas, sino poder decir algo más al respecto y poder legislar. Antes de entrar en política de agricultura y antes de entrar, por supuesto, en la PAC, que es lo grande y de lo que debemos hablar en profundidad, me gustaría hablar de pesca. Y en este sentido me gustaría también decir que me parece extraño que el señor ministro no haya puesto el acento en algo que para nosotros es fundamental. Cuando estamos hablando de pesca, estamos hablando de que estamos en el Neolítico. A nadie se le escapa que hablar de que tuviéramos que vivir de lo que cacemos en nuestros cada vez más menguados montes o de lo que recolectemos por nuestro campo sería completamente inasumible y sería una locura. Sin embargo, en eso es en lo que estamos poniendo la gran parte de nuestras energías en cuanto a los mares se refiere. Nosotros creemos que en política pesquera deberíamos poner un poquito más el acento en lo que creemos que es el futuro.
El futuro, evidentemente, además de pasar por un estudio más exhaustivo de nuestros caladeros, que creemos que es fundamental para poder hablar, como decía la compañera de Galicia, de cuáles son realmente las posibilidades de explotación que mantienen, el futuro pasa por la piscifactoría, el futuro pasa por criar crustáceos, el futuro pasa incluso por plantar o recolectar algas. Y nos gustaría saber qué intenciones tiene el ministro con este sector, porque creemos desde Unión por Progreso y Democracia que en este sector podemos ser líderes en el mundo, no nos faltan condiciones y en ese sentido nos parece que debemos lanzarnos a ellos sin ningún complejo. Política pesquera, para terminar con este asunto. Ahora mismo nos estamos jugando un próximo acuerdo muy importante. Estamos regidos bajo el del 2003. Ahora hablaremos en el 2013 de cuál va a ser el marco bajo el cual vamos a tener que operar durante muchísimos años. Nosotros, señor ministro, entramos en la Comunidad Económica Europea en el 86 y los cupos se repartieron en el 83. Es curioso, hubo 10 años de estudio pormenorizado de cada país de la Comunidad Económica Europea para ver qué era lo que se le podía designar como cupo. Nosotros entramos, como digo, en el 86 y se nos dio un marco provisional. Ese marco provisional, y yo creo que hay un consenso generalizado, era insuficiente. A nosotros nos gustaría saber si el ministro va a luchar para aumentar esa cuota como país altamente dependiente de la pesca que somos. Y también si tendrá en cuenta, además de los criterios medioambientales, los criterios sociales de cómo afectan esos recortes y esa cuota insuficiente a una parte de nuestra sociedad muy importante y que necesitamos cuidar de manera muy especial. Una simple aclaración también que nos gustaría obtener respecto a que nosotros estamos completamente de acuerdo a que el ministro viaje y consiga acuerdos como los que tenemos como Marruecos o como el que quiere hacer en Mauritania. Nos preocupa, eso sí, cuál es el tratamiento que se le va a dar a las aguas territoriales de los saharauis, porque en esto hemos cambiado y nos parece que es importante, entre otras cosas porque parece que el Partido Popular y el Partido Socialista, en cuanto al Sáhara, dicen una cosa cuando están en la oposición y luego actúan de una forma completamente distinta cuando están en el gobierno, y nos gustaría saber si eso va a seguir siendo así o no. Bien, política hidráulica. El pasado gobierno rompió con un gran consenso que venía desde la creación de las confederaciones hidrográficas. Es un modelo con el que España fue pionera y un modelo que nos han imitado en todo el mundo y que nos han felicitado por él. Y sin embargo aquí entrábamos en el enfrentamiento y en la demagogia. Nos gustaría saber, y usted ha contestado en parte, cuál es concretamente, que concrete un poquito más sobre la intención que tiene el Ministerio de actualizar ese Plan Hidrológico Nacional, y nos gustaría también saber, para que concrete un poquito más el señor ministro, cuál es la opinión del Gobierno sobre la necesidad, para nosotros ineludible, y la oportunidad de crear una normativa básica que haga del Ministerio un órgano de control, más policía, si se me permite, y no simplemente de observación. Bien, ahora vamos a hablar de agricultura y por lo tanto vamos a hablar un poquito más de la PAC. Dos cosas. Nos parece importante esa marca España para aglutinar el mensaje. Para nosotros el premium de una marca tan importante como España en estos momentos puede significar la diferencia entre que continuemos cerrando empresas o que empecemos a exportar de una manera más importante. Nos parece fundamental. Y también decir que nos parece importante hablar, por lo tanto, para ayudar a dimensionar a nuestros agricultores de lo que yo llamaría un federalismo cooperativo, bajo el control y el liderazgo indiscutible de la Administración del Estado. Queremos dimensionar mejor a nuestros agricultores, pero además a veces nos vemos con que estos tienen serios problemas cuando tienen que trabajar con varias administraciones locales. Hay dos posiciones a este respecto. Una, dotar a nuestros agricultores de una ventanilla única, u otra, que una de esas administraciones locales lidere el proyecto y trabaje con el resto de las administraciones locales. Yo, personalmente, mi grupo, Unión, Progreso y Democracia, viendo cómo ha sido el pasado en nuestro país en cuanto a la comunicación entre las administraciones locales, realmente me inclinaría por una ventanilla única. Creo que esto facilitaría mucho las cosas, aparte de que es necesario dotar a toda esta gente de una política estable. Por supuesto, hay que definir polos tecnológicos o ecosistemas especializados partiendo de clústeres y de otras experiencias que sí que conocemos de otros sectores y que han funcionado bien, imitémosles, es decir, pongamos a trabajar de una forma decidida a nuestras universidades, a nuestras asociaciones, a la banca, a los colegios profesionales y a nuestras administraciones para que estudien el mercado, para que vean
qué es lo que se está demandando fuera de nuestro país, para que vean cuáles son esos enormes progresos científicos que tenemos a nuestro alcance y para que logren transmitir todo ese conocimiento a todos los eslabones de la cadena. Para ello, también creemos, y nos gustaría saber su opinión al respecto, se necesitará una estructura de fondos de inversión que puedan entrar en cada uno de los momentos de la cadena dentro del marco de la PAC. En cuanto a la PAC, ahora ya me gustaría citarle varias preguntas muy concretas. En primer lugar, señor Cañete, ¿no cree usted que los incentivos deberían estar en promover la generalización de sistemas agrícolas sostenibles en vez de primar mayores producciones en espacios más reducidos? En segundo lugar, ¿no cree que el concepto de agricultor activo debería ser revisado? Porque se está hablando de un 5% como entrada de dinero proveniente del sector primario. A nosotros parece que ese es un límite muy pequeño y que puede promover, y estoy seguro que ese no debería ser al menos, el espíritu de la ley, puede promover la agricultura de sofá o de salón. Y nos gustaría conocer su opinión al respecto. En tercer lugar, ¿qué opina el ministro de la posibilidad de vincular pagos al número de trabajadores por hectárea y no al número de hectáreas de las explotaciones, ¿no? Cuarto, ¿no cree que el 30% que quiere la Comunidad Europea en cuanto al componente biológico es un poco demasiado ambicioso? Ahora me alargaré más en este tema, pero no quisiera que se pueda pensar que estamos en contra de lo medioambientalmente sostenible, pero hay una realidad, y usted ha hablado de ella antes, y es que exportamos, como no podría ser de otra forma, productos de otros países que no cuentan con esas dificultades añadidas, que luego además también, y estoy de acuerdo con mi compañera, son posibilidades de riqueza también y de inversión, pero que nos plantean una competencia muy complicada de asumir por parte de nuestros agricultores. Y por último, ¿qué piensa acerca de que la Unión Europea estimule a los Estados a aplicar el principio de que quien contamine paga? Bien, un momento. Me gustaría hacer una mención especial del acuerdo con Marruecos. Y aquí me gustaría extenderme un poco. Hablaba mi compañero de la Comunidad Valenciana de las naranjas, de los cítricos. Nosotros exportamos cítricos también de países que están al sur y que están en un momento mucho más delicado que el nuestro. Es cierto que estamos completamente de acuerdo en el espíritu de la ley o en el espíritu que dice que debemos ayudar a que estos países que están en una situación mucho peor que la nuestra puedan exportar libremente su material para que así nosotros contribuyamos a su desarrollo. No debemos limitarles. Pero uno tiene la sensación a veces de que el espíritu de la ley no es el que termina sucediendo, porque en países de África, por ejemplo, uno termina viendo cómo esto se aprovecha para que grandes multinacionales europeas, americanas o asiáticas entren en esos países, roturen tierras medioambientalmente muy ricas, usen mano de obra en condiciones de semiesclavitud o incluso utilicen a niños para realizar el trabajo, no tengan ningún control medioambiental y no tengan control también sobre los pesticidas y el resto de cosas que usan. Claro, nuestros agricultores, que sí que deben pasar por todas esas exigencias, sí que tienen que pasar por eso, y además compiten en una gran inferioridad con todos ellos. Nos gustaría saber qué va a hacer el ministro al respecto, porque además, entre otras cosas, lo que estamos haciendo con este tipo de actuaciones en esos países es condenarles el futuro. Estamos destrozando su medio ambiente y nos estamos llevando el dinero que están generando fuera con esas grandes corporaciones. En concreto, por poner un ejemplo, la Federación Española de Exportadores de Frutas y Hortalizas, la FEPEX, denuncia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que el pasado mes de octubre Marruecos supera el contingente del tomate autorizado en un 210%, señor ministro, con un precio inferior al acordado y sin pagar aranceles. Yo le pregunto al señor ministro cómo piensa defender a nuestros agricultores de semejantes abusos. En resumen, el Grupo Parlamentario, antes de hablar de medio ambiente, el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia propone que lancemos con más fuerza la marca España y que las administraciones se pongan al servicio del ciudadano productor. No querríamos dejar para terminar, señor ministro, hacer un pequeño balance de lo que usted ha dicho en cuanto a medio ambiente se refiere. Ha hablado usted de muchísimas cosas y muy rápidamente. Especialmente cuando hablaba de la ley de costas, yo casi ni le he entendido. Espero que no haya sido deliberado, lo sé, es una broma. Pero es una cuestión que me preocupa. Perdone, señor Cantó, es que se le está agotando el tiempo. Ya estoy. Es una cuestión que me preocupa porque soy de la Comunidad Valenciana y nos preocupa que nos extienda. Es decir, el ecosistema que usted va a promover y que va a intentar proteger no será el del algarrobico.
Es lo que uno se pregunta. Vale, me deja usted bastante más tranquilo, pero ya iremos a la concreción. Segunda cuestión, Madrid es una de las capitales más contaminadas de todas las capitales europeas. Nos gustaría saber qué quiere hacer al respecto. Y muy rápido, perdón, señor presidente, para terminar, nos preocupa lo que está sucediendo con las energías renovables. Creemos que somos líderes en ese sector, que estamos creando riqueza, que podemos exportar nuestra tecnología, que son necesarias, entre otras cosas, para el cambio climático y para seguir fomentando riqueza en nuestro país, y que están faltas de seguridad jurídica y de un marco estable. Usted dijo hace algunos años que le recordaba la política del Partido Socialista con los bandazos que daban las normativas de las renovables a la inseguridad jurídica de algunos países latinoamericanos. Nos gustaría saber qué es lo que pretende hacer al respecto. Muchísimas gracias, señor ministro, y como dije al principio, mucha suerte y mucho tino. Gracias.